Bueno, egun on guztioi, ongi etorriak berriro ere gure webinar ziklo honetara. Eta, lehenik eta behin eskartu nahi diet gaur gurekin dauden alkatei, eskuinaldeko alkatei. Plazera handia da Bilbao Metropolio 30 elkartearentzat webinar ziklo hau antolatzea eta dakizuenez gure asmoa da pandemiari aurre egiteko udaletan egin den lana azpimarratzea eta garrantzia ematea. Decía que es un placer para Bilbao Metrópoli 30 organizar este ciclo de webinares metropolitanos de carácter comarcal, en los que pretendemos poner en valor el trabajo que se está haciendo en el ámbito municipal para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos a representantes de la margen derecha, a quienes voy a presentar a continuación y que pues nos van a ofrecer su mirada de esa labor, de ese trabajo que se está realizando en margen derecha desde el estallido de la pandemia hace ya más de un año en esta fecha. Hoy contamos por un lado con Egokiñe Angulo, ella es concejala y participa en calidad de coordinadora de ciudadanía del Ayuntamiento de Erandio, porque su alcaldesa, Aitziber Oliván, tiene un problema de afonía, ¿no? en este sentido y lamentablemente no nos puede acompañar, pero Egokiñe lo hará en su lugar. A continuación intervendrá Amaia Aguirre, Getxoko alkatea, y en tercer lugar será Iván Rodríguez, Leioako alkatea, el que nos expondrá el trabajo que están haciendo en sus municipios. Como sabéis, el orden de intervención, fijamos el criterio del orden alfabético de los municipios para ordenar las intervenciones. Y sin más dilación, antes de cederle la palabra a Egokiñe, sí os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el chat de la plataforma de Zoom para que nos podáis hacer llegar preguntas que podamos dirigir a nuestros ponentes en la parte de debate después de sus presentaciones. Así que ya sabéis que tenéis disponible el chat para esas preguntas. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Egokiñe para que ella nos explique ese trabajo que se ha realizado en Erandio. Egokiñe, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko, egun on guztioi, eta nire aldetik aurkezpena egiteko pantalla partekatua erabiliko dut, jarraitzeko nire aria, bai? Orduan lehenik eta behin partekatuko dut pantalla. Vale, en nuestro caso o en el caso de Erandio hemos establecido la presentación para que sea más fácil para todos, explicando inicialmente cuáles han sido nuestras prioridades desde el inicio de la pandemia, el plan de choque que hicimos en primer lugar, que fue durante el momento del confinamiento y en la desescalada. A continuación hicimos o diseñamos un nuevo plan de reactivación que lo llamamos Actívate, y algunas de las conclusiones que nos han llevado a hacer algunas modificaciones de planes o diseñar nuevos planes que no teníamos contemplados hasta la fecha en el plan de mandato. Entonces, iniciando, las prioridades que hemos tenido desde el Ayuntamiento de Erandio ha sido, en primer lugar, la salud, como no puede ser de otra forma. En segundo lugar, serían cubrir las necesidades básicas. A continuación, la educación, la economía y, en último lugar, la cultura y el deporte. Empezando por la salud, ya cuando estábamos en casa, y creo que como en otros ayuntamientos, pero yo ciñéndome sobre todo al de Erandio, como no puede ser de otra forma, se priorizó la limpieza y la desinfección tanto de calles como de equipamientos municipales. Y para nosotros, como decía, que en primer lugar está la salud y a continuación las necesidades básicas, ha sido muy importante conocer de primera mano cómo el bienestar de la ciudadanía de Erandio, teniendo en cuenta sobre todo aquellos colectivos que son más vulnerables. Por una parte, contactamos con todas las vecinas y vecinos mayores de 65 que viven solos en sus domicilios. También fue prioridad para nosotras aquellas personas que realizaban una actividad física de forma continuada y que había un parón en ese momento, y también fue prioridad los pequeños de nuestro pueblo, ¿no? A través de los centros educativos. Siguiendo con el siguiente escalón, que es el de necesidades básicas,
hemos reforzado diferentes servicios o programas que ya teníamos implementados en el ayuntamiento, como puede ser las AES o convenios con tercer sector, la propia residencia municipal o el tupper solidario, pero hemos incrementado las partidas económicas para la gestión de estos servicios en una cuantía importante. Y como novedad lo que hicimos es, a través de los contactos que ya he explicado antes, establecimos un servicio a domicilio con la colaboración de Protección Civil, sobre todo para cubrir necesidades que tienen que ver con farmacia o que tienen que ver con alimentación. Y también lo que hicimos fue, como servicio nuevo, un servicio de asistencia psicológica, que era telefónico y a través de conferencias online diariamente, y líneas de ayudas que tienen que ver con las medidas sanitarias, mascarillas, EPIs y demás, y bonos de frescos para que también repercuta en el propio comercio local. En el siguiente escalón que hemos establecido, el que hace referencia a la educación, y teniendo en cuenta que desde los municipios, los ayuntamientos, solamente tenemos competencia en educación para el mantenimiento de edificios, sí que hemos hecho o hemos tenido una figura importante en cuanto a coordinación para el análisis de aquel alumnado que tiene dificultades en cuanto a la alimentación una vez que se les ha arrebatado el servicio de comedor, o la digitalización, teniendo en cuenta los soportes informáticos o la propia conectividad, esa coordinación entre servicios sociales, los centros educativos y, como no, la delegación de Vizcaya de Gobierno vasco. La música escola como servicio municipal lo adaptamos a mantener el servicio de forma online, y creamos Erandio Academia con voluntariado del municipio para dar refuerzo educativo a alumnado de primaria. En cuanto a la economía, y en colaboración con las asociaciones de comerciantes del municipio, establecimos una primera línea de una campaña de bonos con el pago por adelantado. Exoneramos las tasas que tienen que ver con la basura, con las terrazas y con la venta ambulante, y creamos también una línea de ayudas de protección para los establecimientos. En primer lugar, para aquellos establecimientos que ya estaban abiertos, como puede ser, por ejemplo, la alimentación, mamparas, mascarillas, gel hidroalcohólico y demás, y luego en la desescalada ya para aquellos establecimientos que iban abriendo progresivamente. Y como no puede ser de otra forma, pues el Beardincha centralizó todos los esfuerzos durante el momento confinamiento más duro en la información a todo tipo de empresas del municipio, recogiendo todas aquellas líneas de ayudas que eran beneficiosas para el sector económico del municipio. En cuanto a la cultura y al deporte, hemos estado también en continua relación con las asociaciones de este municipio, porque tenemos un tejido importante en cuanto a clubes deportivos y tejido asociativo cultural en general, para establecer diferentes acciones. Y en la desescalada lo que hicimos fue la señalización y el acondicionamiento de aquellos caminos para que cuando podíamos salir a airearnos, ¿no?, en esos momentos, lo pudiéramos hacer de forma más segura. Y una vez ya en la desescalada, cuando podíamos empezar a recuperar la actividad, nuestra prioridad era salir de equipamientos municipales y poder hacer actividades en calle. Por lo tanto, llevamos la actividad polideportiva a las plazas del municipio. Entrando con el siguiente plan, que sería el de reactivación, como bien he dicho antes, y que lo denominamos Actívate. Para poder diseñar este plan, creamos un grupo motor en el que teníamos representación de educación, de deporte, de cultura, de tercera edad y de infancia. Era un grupo reducido, pero un grupo muy dinámico y ágil, que nos hacía poder diseñar, poder hacer un seguimiento y, a continuación, poder evaluar. Este plan tenía o tiene dos vertientes, porque en la actualidad seguimos implementándolo, ¿no? Tiene la vertiente sociocultural, que es la que diseñamos con el grupo motor que os acabo de decir, y la vertiente económica, que la diseñamos con
con las asociaciones de comerciantes, con la ayuda de hosteleros y con el Consejo Empresarial que hemos creado desde que iniciamos la pandemia. Dentro de la vertiente sociocultural, marcamos, dentro de hábitos saludables, marcamos dos focos importantes que considerábamos que eran más vulnerables, y era la tercera edad y las niñas y los niños del municipio. Y por lo tanto, la mayoría de los esfuerzos en cuanto a actividades ha ido enfocada hacia esos dos sectores. Hemos creado un mapa de recorridos en el municipio y también los hemos señalizado, sobre todo en los cierres perimetrales nos ha ayudado bastante y que lo hemos denominado Ebilbide, y hemos hemos mantenido la asistencia psicológica, pero que antes era telefónica y ahora la hemos pasado a que sea presencial. Dentro de lo sociocultural, dentro de la educación, hemos creado el Consejo Escolar Municipal, y de ahí, de aquellos miedos, preocupaciones y demás, para cuando empezara el curso escolar, ayer por septiembre del 2020, establecimos un calendario de charlas enfocado a familias que fue de forma telemática para trabajar diferentes cuestiones relacionadas, como he dicho, con los miedos que les surgían. La música escolar la hemos llevado a la calle y sobre todo su actividad está más en la calle prácticamente que dentro del propio edificio, tanto de ensayos como de conciertos, y hemos creado también una guía de recursos destinados al público infantil y juvenil. En cuanto al ocio, pues lo que hemos hecho han sido adaptar aquella programación que veníamos haciendo de forma habitual, como puede ser los carnavales, y teniendo en cuenta que, como digo antes, las actividades en calle eran nuestra prioridad, sobre todo porque son actividades más seguras, y que las lonjas las tenemos cerradas como recurso principal de la juventud del municipio, hemos establecido un nuevo servicio de dinamización de lonjas, hemos ampliado servicios de piraguas y pádel surf, y hemos generado la rancha escola para también poder hacerlo en calle. En cuanto a la conciliación, hemos adaptado, y en colaboración de las asociaciones del municipio, todas las colonias que hemos sacado hasta la fecha, desde UDA, desde verano, Navidad y Semana Santa, en lo que pone ahí Beresiak, es porque se han desarrollado de forma diferente, pero de forma segura y, como digo, en colaboración con asociaciones. En cuanto a la economía, hemos creado, como ya os he dicho antes, el Consejo Empresarial, y de ese Consejo Empresarial hemos desarrollado diferentes actividades que nos han ido proponiendo. Y de ahí salen pues, una nueva remesa de bonos, en esta ocasión lo hicimos de otra forma, una web para la venta online del municipio, hemos creado el reparto a domicilio también desde comercio para llevar a las casas, estamos haciendo una sensibilización con la parte comercial, hostelera y de servicios para que entiendan cuál es la necesidad que tienen de subirse a la venta online, y las ayudas a hostelería y demás, como en tantos y tantos municipios, ¿no? Y por último, y en consecuencia, como decía antes, pues esto nos ha llevado a que por obstáculos en lo que tiene que ver con la gestión presupuestaria, reducción de ingresos y demás, pues hemos tenido que adaptar el plan de mandato, y estamos trabajando en planes como el plan de deporte, ocio y hábitos saludables, el plan de movilidad. Nos hemos adherido a la red de ciudades educadoras una vez que creamos el Consejo Escolar Municipal, la adhesión también a la red Sarea desde Cultura, el plan del cambio climático y la creación también del Observatorio de la Tercera Edad. Y por mi parte, esa sería la exposición. Eskerrik asko, Egokiñe, por este amplísimo repaso de actividades a lo largo de la evolución de la pandemia y además en los distintos frentes. Ha sido muy ilustrativo. Le vamos a ceder la palabra a continuación a Amaia Aguirre y ella nos va a exponer las iniciativas que se han desarrollado en el municipio de Getxo. Amaia, nahi duzunean? Barkatu, Amaia, mikrofono muteatuta daukazu. Orain bai.
Bai, primeran, orain bai. Vale. Bueno, egun on, ongi etorriak eta eskerrik asko gonbidatzeagatik webinar honetan parte hartzea. Bueno, yo creo que el desconcierto ante esta crisis ha puesto de manifiesto pues que el sistema, en realidad todo el sistema pues no está suficientemente preparado, ¿no?, para hacer frente pues a los problemas tan complejos que hemos acometido y que hemos gestionado, y nos hemos visto pues, bueno, en la necesidad de realizar cambios constantes, repentinos, discontinuos, no planificados y bueno, pues esa aparente, ¿no?, aparente sensación de control que solemos tener en nuestra vida diaria ha desaparecido. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un gran reto. Bueno, más que ha sido un gran reto, sigue siendo un gran reto. En estos momentos de crisis yo creo que ahí se ve pues, la valía de un equipo de gobierno, y el equipo de gobierno de Getxo, bueno, pues desde el primer momento se remangó el jersey, ¿no?, que se dice, y nos pusimos a trabajar, bueno, pues bajo unos principios de previsión, de prevención y sobre todo de precaución, porque creíamos que la anticipación en este sentido pues iba a ser algo negativo. En un primer momento lo que se hizo fue organizar el ayuntamiento internamente, ¿no?, y adaptar bueno, pues algunas medidas organizativas, sobre todo en el inicio, a mediados de marzo. Bueno, pues fueron la implantación de los servicios esenciales, pues había que organizar todo el ayuntamiento al teletrabajo, bueno, pues a la limitación de la presencia del personal en el propio ayuntamiento y en los edificios que teníamos del ayuntamiento, el cierre total del municipio, bueno, gestionar toda la flexibilidad horaria y demás. También en estas medidas organizativas lo que se hizo fue cubrir las necesidades más urgentes, ¿no? Bueno, pues las brigadas pasaron de estar inmediatamente de retén, pues para cubrir todo tipo de necesidades urgentes que podían surgir en el municipio, bien sea de abastecimiento de aguas, de roturas, saneamientos, el cementerio, importante también, en este caso el almacén y también pues, la herrería y demás. Se aumentó la limpieza viaria y se sigue con ese aumento de la limpieza viaria. Se mantuvo abierto en todo momento el ayuntamiento a través de una oficina de atención a la ciudadanía que se encontraba en ese momento en el ayuntamiento. Bueno, pues porque pensábamos que si alguna persona necesitaba ayuda y no conseguía ser atendida en los teléfonos que se estaban facilitando desde Gobierno Vasco, desde Diputación, pues siempre podía acudir en última instancia al ayuntamiento y bueno, pues aquí se le prestaría la ayuda necesaria. Y luego, bueno, pues tuvimos que realizar toda la gestión de equipos de protección individual, pues tanto para la policía municipal, para nuestra residencia, que tengo que decir que a lo largo de todo el estado de alarma, y ahora, bueno, ahora ya tenemos la vacunación total en la residencia, pero es una residencia pues, que se ha anticipado a las medidas y bueno, gracias a esa anticipación y a las protecciones que ya teníamos previstas y que hemos ido adquiriendo a lo largo de todo el COVID, pues digamos, ha pasado de una manera muy notable, importante, y yo diría con un gran trabajo profesional, pues esta situación. Eso en cuanto a las medidas organizativas en lo que compete el ayuntamiento. Una vez que tuvimos todo eso organizado, bueno, pues nos centramos más en las medidas que había que tomar de cara a la ciudadanía, siempre centrados en lo prioritario y en lo urgente. Bueno, pues destinamos todas las medidas sobre todo a 3 sectores. En un primer sector, como no, a las personas que más estaban sufriendo las consecuencias del COVID.
Lo hicimos a través de los servicios sociales y ahí bueno, pues, activamos diversas acciones como aumentamos el servicio de atención domiciliaria, activamos un servicio de atención telefónica llamando a todos los mayores de 65 años de Getxo para saber si necesitaban algo y cómo se encontraban. Se reforzó la atención de víctimas a la violencia a la mujer. Se puso en marcha un albergue para las personas que estaban en exclusión social y se encontraban durmiendo en la calle. Bueno, se agilizaron todas las ayudas, digamos, básicas, ¿no? Las ayudas sociales y las ayudas que se llaman municipales no periódicas, ¿no? Lo hicimos de manera ágil porque sí nos estábamos encontrando con un sector de la población que antes no utilizaba los servicios sociales y ahora es usuaria cuasi habitual. Por otra parte, en un segundo sector que nos centramos, importante, bueno, pues toda la actividad económica. Toda la red de autónomos, autónomas, microempresas que tiene Getxo, lo que se hizo fundamentalmente y también se sigue trabajando en ello, pues son activar ayudas vinculadas a los cierres de los establecimientos, la reducción de tasas en las terrazas, adaptar el asesoramiento, facilitar digamos, la información a través de las páginas web, el reparto de comida a domicilio, se les distribuyó también pues, todo lo que sean geles, en un primer momento también guantes, mascarillas, para que, ¿no? Pues, sobre todo en un primer momento, para que todo el comercio, según iba abriendo y también se mantenía abierto, pues pudiese organizarse, ¿no? Entonces, esas fueron las medidas básicamente las que adaptamos para la actividad económica en el año 20. Y en un tercer lugar, como un tercer sector muy importante, pues estaba todo el tejido de clubs y de asociaciones que tiene Getxo, que es muy amplio, es muy importante y entendemos que es también el alma de Getxo, ¿no? Sin la actividad económica no hay dinamismo en un municipio, pero sin todo el tejido asociativo y de clubs que tiene Getxo, tanto culturales, deportivas como del tercer sector, vinculados al tercer sector, pues Getxo no tendría alma. Entonces la primera medida que se tomó fue bueno, pues no quitarles la subvención que todas estas asociaciones y clubs utilizan para su funcionamiento cotidiano, porque si no, pues iba a desaparecer toda la red. Luego se crearon ayudas a la creación artística. Entendemos que en Getxo bueno, pues existe mucho talento creativo, tenemos mucha gente muy formada y bueno, pues los artistas o las artistas cuando estaban en esa situación, pues qué menos que poder crear, ¿no? Y tener la propia creación en el municipio. Entonces, bueno, pues se reactivaron varias ayudas. Se trabajó mucho tanto en todos los centros deportivos que tenemos, bien en Fadura y también en los centros culturales como Muxika o Barri. En el confinamiento total, pues se dieron todas las clases, digamos, online, tanto de la música escola, actividad deportiva destinada a adolescentes, a mayores también, y la actividad cultural en la medida de lo posible, ¿no? Se hicieron algunas actividades como en Getxotik, en Balkoitik, Getxora, Getxotik, Balkoira, se repartieron también felicitaciones con la Policía Municipal a la ciudadanía. Y bueno, fueron diversas actuaciones que fuimos haciendo a lo largo del confinamiento, pero luego llegó el post-confinamiento y ahí también pues, tuvimos que volver a readaptar, digamos, los espacios que teníamos en el municipio para realizar la actividad física y deportiva que veníamos realizando y que entendemos que es muy importante, y también para toda la actividad, digamos, de ocio y de colonias que estaba siendo muy demandado. Por otra parte, el teatro Muxika Barri, en cuanto pudo, abrió y bueno, pues siempre siendo muy pulcros con todas las medidas sanitarias y de COVID que
que había que tomar. El teatro empezó a programar, sigue programando y ha sido pues, uno de los teatros que ha estado abierto y que ha funcionado muy bien desde el primer momento. Y esos son los 3 sectores a los que hemos destinado todo nuestro esfuerzo. El coste económico también hay que decir que ha sido importante, han estado alrededor de 5 millones de euros por encima, digamos, del presupuesto aceptado, el presupuesto aprobado en el año 20, y de cara al año 21 lo que hemos hecho es hemos activado un programa que se llama Getxo Ekinez, en el que hemos destinado, pues, siguiendo las pautas de trabajar con las personas que más han sufrido las consecuencias del COVID, toda la actividad económica y todo el tejido asociativo y de clubs compuesto por, sobre todo, de cultura y deporte, pues hemos activado un nuevo programa que se llama Getxo Ekinez 2021. Hemos destinado 13.100.000 euros. Y este programa, bueno, pues engloba, no os voy a nombrar todas las acciones, pero engloba 80 acciones, de los cuales aproximadamente 56 son de carácter más urgente, prioritario, y otras 24 pues son de carácter más de medio largo plazo. Y en su mayoría, bueno, pues todas las acciones están destinadas, sobre todo, pues como bien os he comentado antes, a la cohesión social, a la promoción económica, cultura, deporte, hacienda también y salud, ¿no? Salud mediante la disposición de 3 carpas que bueno, que ahora recientemente se han desinstalado, que Osakidetza en su día nos pidió colaboración. Y es lo que hemos hecho. Hemos colaborado con Osakidetza siempre que se nos ha requerido, y por parte de Hacienda, bueno, pues trabajando en toda la, digamos, anulación de tasas de las licencias de taxis, pues, de la recogida de basuras, por ejemplo, para la hostelería, la facilitación de puesta de más terrazas, pues, la anulación también de tasas de puesta de terrazas. Y bueno, pues en cuanto a deporte, pues se han habilitado más zonas de esparcimiento, siempre deporte fuera y también en la medida de lo posible dentro. Se ha seguido dando subvenciones para toda la creación cultural, para ampliar la programación cultural, para el trabajo con las asociaciones culturales. Y desde la actividad económica, pues como en un primer momento se han habilitado ayudas económicas vinculadas a los cierres, porque no sabíamos qué tipo de cierres nos podíamos encontrar, con lo cual vinculamos las ayudas a diferentes tipos de cierres que nos podíamos ver afectados. Por otro lado, pues el bono Getxo, que ya existía de antes, pero ahora pues lo hemos aumentado, hemos metido la hostelería en los bonos Getxo y hemos aumentado la cuantía, el asesoramiento especializado para que, bueno, pues, el comercio, la hostelería pueda tener, digamos, una digitalización de su comercio con todo lo que supone las ventas online y esas, digamos, nuevas maneras que se están estableciendo de venta hoy en día, en la ayuda de campañas publicitarias para la concienciación de la compra de kilómetro cero, de la revitalización económica de nuestro municipio y demás y demás, ¿no? Tenemos muchas actuaciones en ese sentido, y sobre todo en cohesión social. Bueno, pues seguimos trabajando en programas también destinados al envejecimiento activo, y sobre todo en programas centrados en la soledad no deseada, ¿no? Y estas serían un poco bueno, pues las medidas que hemos ido tomando, siempre centrados en estos 3 sectores: personas, actividad económica y todo nuestro tejido de asociaciones y de clubs del municipio.
Eskerrik asko, Amaia, por este amplísimo repaso de iniciativas que en muchos casos, como tú bien has dicho, ya existían y a consecuencia de la pandemia habéis hecho un esfuerzo de adaptación o de incremento, pero que ya había un esfuerzo previo y además un esfuerzo nuevo en proyectos a los que había que atajar en estas circunstancias. Muy bien, pues eskerrik asko y le vamos a ceder ya la palabra a Iván para que nos haga la exposición correspondiente al municipio de Leioa. Iván, te Bai, escuchamos. egun on guztioi eta lehenengo eta behin eskerrik asko Idoia eta eskerrik asko Bilbao Metropoli 30 bertan izateko aukera motegatik, ezta. La verdad que la pandemia nos vino, aunque la veíamos venir, ¿no?, desde China, pero yo creo que a todos nos pilló un poquitín con el pie cambiado, ¿no? Es verdad que había cosas que veíamos que estaban acercando y que íbamos a tener que actuar de alguna manera u otra, pero yo creo me atrevería a decir que ningún alcalde o ninguna alcaldesa pues estábamos preparados para lo que nos ha venido y sobre todo para lo que ha supuesto esto, ¿no? Sinceramente, si no nos preparan para ser alcaldes o alcaldesas, que crees que lo tienes todo preparado y luego el día a día, pues la verdad que pues te cambia toda la visión que traías, ¿no?, de lo que pudiera ser alcalde o alcaldesa de tu municipio, pues la verdad que una cosa de estas te rompe con todo, ¿no? A mí particularmente, que soy una persona que intento tener cuadrado, ¿no?, todo muy estructurado, muy en un cronograma muy claro, pues claro, esto lo que sí que ha supuesto es romper con todo ese, vamos a decir, ese ser de ciencias puras como soy yo, ¿no? Y tener que volverme más de letras, ¿no?, diría yo, intentar aprender otras disciplinas que desde luego yo por lo menos no estaba habituado, ¿no? Muchas de las medidas que hemos ido tomando sí que es verdad que son parecidas, ¿no?, en la mayoría de los municipios. Tenemos diferencias o bueno, cuestiones pues por cuestiones presupuestarias y demás. Pero a nosotros encima está lo que fue el cierre, ¿no?, el 14 de marzo, ¿no?, que justo era el cumpleaños de mi hija la mayor y fue el primer día que tuvimos que celebrarlo en casa, encerrados, ¿no? Pero a nosotros ya nos había alertado un poquitín porque habíamos tenido un caso de un positivo anterior, una persona ya jubilada, pero que una persona muy activa en diferentes ámbitos en el municipio. Y entonces esto nos hizo ya tomar algunas iniciativas que todavía no nos habían dicho, pero como fue la de cerrar el hogar de jubilados que solía frecuentar, ¿no?, esta persona. Y ahí sí que se nos vino un poquitín todo, pues claro, nadie sabía, nadie no estaba estructurado, no estaba normatizado, ¿no? Aquí que todo nos gusta tan a los secretarios, interventoras y demás, todo tan cuadriculado y tiene que entrar en norma, ordenanza, lo que sea. Entonces sí que vimos una preocupación en cómo actuar, ¿no? Empezamos a preparar y ahí es cuando ya después vino todo el cierre y nos tuvimos que encerrar en casa y demás, y ahí es cuando de la mano de los técnicos y técnicas, ¿no?, y que creo que es importante agradecerles el esfuerzo que han hecho, porque a nosotros al final nos toca, ¿no? Estamos ahí, nos toca, pero ellos, que no dejan de ser trabajadores y trabajadoras, pues ver la implicación que desde luego han mostrado en nuestro caso con los vecinos y las vecinas de Leioa, pues también es de agradecer, ¿no? Y lo primero que hicimos, desde luego, fue cerrar los locales que había que cerrar, las actividades, suspender las actividades, ¿no? Y una actividad que intentamos hacer desde el minuto cero y es evitar un poquitín esos bulos que estaban saliendo, que todo el mundo sabía de todo y se decía, no, las mascarillas sí, las mascarillas no, esta mascarilla, la otra. Bueno, pues intentar un poquitín evitar esos bulos y dentro de lo que podíamos, porque sí que es verdad que nosotros tampoco sabíamos y de lo que nos informaban a las 9 de la mañana, a la 1 del mediodía ya había habido algún cambio y habíamos tenido que modular, ¿no? Y encima te llamaba la prensa y entonces cómo justificas lo que has dicho a la mañana ahora no. Y
y bueno, también que nos gustaba pues buscar un poco las discrepancias, intentar buscar los irriquitus, ¿no? De a ver dónde les pillo, a ver dónde no, ¿no? Pues intentar guardar una coherencia que yo creo que en general yo creo que sí la mantuvimos, y sobre todo yo creo que hubo por detrás, ¿no? el WhatsApp de los alcaldes y alcaldesas y de los equipos de diferentes ayuntamientos, pues yo creo que funcionó, bueno, que echaban humo, ¿no? Y entre todos y todas pues pudimos hacer frente a ese primer momento, ¿no? A mí un momento también pues importante fue después todo aquello que habíamos suspendido, cómo legalizarlo, cómo hacer que esa suspensión que fue, pues suspendemos porque entendemos que hay que suspender, claro, a la empresa de turno, a los trabajadores, pues cómo había que indemnizar, qué tipo de indemnizaciones había que hacer y todo eso. Y bueno, fue un trabajo verdaderamente pues importante y sobre todo de un desgaste psíquico, emocional. Yo creo que fueron esos primeros 30 días importantes, ¿no? Para mí fue particularmente como alcalde, fue un momento duro porque siempre te ibas a casa, ¿no? Con con la incertidumbre de, joder, ¿puedo hacer algo más? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Entonces siempre te quedaba esta duda, ¿no? Y luego también al estar activo, ¿no? Al estar al frente pues, en el ayuntamiento, tener que salir y demás, pues siempre ibas a casa también con ese miedo, ¿no? Y eso ya algo más personal, ¿no? Joder, a ver si me he contaminado, he cogido el COVID, lo llevo a casa a los pobres críos, a las crías, a la mujer, ¿no? Al final, a ver si voy a llevar yo algo que nos estamos intentando cuidar, pero tenías esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, tu gente, ¿no? La de casa, y por otro lado, pues a la que representas, ¿no? Que es a todos y todas las vecinas de Leioa, ¿no? Y bueno, empezando o superando ya este primer mes, que yo creo que fue un poco diabólico, ¿no? Pues ya empezamos a organizar ese tipo de ayudas, ¿no? Sobre todo primero centrándonos en las personas, y para eso, pues como bien, no me voy a repetir, ¿no? Pero bueno, como bien se han dicho, pues tanto ayudas de las AES o temas como ayuda psicológica, como llamar a los mayores de 65 años también que viven solos, pues para ver cómo estaban y si tenían alguna necesidad. Aquellas personas más vulnerables, como bien ha dicho Amaya, pues que necesitaban, o sea, si de por sí ya el estar en una situación vulnerable pues es complicada, pues en una crisis pandémica pues todavía eso se agudiza más, ¿no? Y gente que no lo estaba, o por ejemplo con los comedores escolares pues tenían esa comida, vamos a decir, un poco salvaguardada de esos niños y niñas, pues que con el cierre de los colegios y castolas pues al final se veían abocados a estar sin poder tener esa comida, vamos a decir, con fundamento, ¿no? Entonces, ahí centramos todas nuestras primeras fuerzas y bueno, yo creo que salió bien. También hubo casos especiales de gente que se infectaba, que no tenía amigos, no tenía familias cercanas y que necesitaba que se les llevara esa comida a casa, ¿no? Entonces, bueno, aprovechándonos de un servicio de entrega a domicilio que tenemos, Leioa Bidean, que tenemos en el municipio desde hace ya unos cuantos años, pues a ese tipo de gente que tenía que estar confinada en casa, pues se les pudo llevar esas compras y esas necesidades que tenían en ese momento, ¿no? Luego sí que es verdad que ya empezamos un poquitín también a centrarnos en lo que era el sector económico, ¿no? En esas empresas, en esas, sobre todo microempresas, ¿no? que se veían abocadas al cierre y que no tenían recursos, que algunas estaban pagando incluso hipotecas o inversiones que habían hecho no hacía mucho. Entonces, pues bueno, ahí sí que creamos unas ayudas directas que las hemos sacado en 2 lotes, unas primeras por el cierre de actividad y después otra por el mantenimiento de esos locales que están en el municipio para que pudieran seguir abiertos, con un compromiso de que sigan abiertos pues, más tiempo. Aparte de, pues nosotros teníamos también unos bonos que teníamos con anterioridad, pero viendo también la situación, pues incrementamos la partida de esos bonos.
y la verdad que han sido actividades o acciones que han tenido que han sido bien acogidas tanto por las empresas o microempresas como por los propios vecinos y vecinas, ¿no? Que han colaborado mucho. Y sobre todo, algo también importante que se ha hecho desde Beargintza Leioa, que ha sido ese acompañamiento pues, a esas empresas que en esos primeros momentos, ¿no? Pues no sabían un poquitín ni qué acogerse, ni las ayudas que venían pues, de otros lados, como del Estado del Gobierno vasco, pues cómo acceder a esas ayudas, ¿no? Entonces ahí sí que ha habido esto. Y luego, pues en todo este tema, nosotros sí que habíamos iniciado con la alcaldesa anterior, con Mari Carmen Urbieta, sí que habíamos iniciado un proceso pues de digitalización, teníamos ya el gestor de expedientes ya en marcha en el ayuntamiento, y sí que ha sido Leioa Hurbil, el proyecto de Leioa Hurbil, un proyecto que nos ha ayudado mucho a no tener que cerrar el ayuntamiento, por ejemplo, el poder dar servicio en todo momento, y que en muy poco tiempo todos y todas las trabajadoras del ayuntamiento desde sus casas pues tuvieran sus ordenadores, estuvieran conectados, y desde luego el día a día en ese sentido pues no se viera afectado, ¿no? Ha sido un importante desembolso tanto en material sanitario como informático en este caso también, ¿no? Y luego también algo que a nosotros por lo menos nos ha vuelto loco, porque entiendo que a todos y todas, ¿no? Pero el tener que protocolarizar cada una de las acciones que se tienen que desarrollar, cada uno de los usos que tienen, ¿no? Nuestras instalaciones municipales, pues ha sido un poquitín una locura, ¿no? Aquí, gracias a una de las concejalas también que ha estado, Esti Bilbao, que ha estado ahí a pie de cañón con este tema, pues hemos podido abrir las instalaciones tanto deportivas como culturales bastante rápido, no al 100%, pero sí con una oferta bastante amplia, y la verdad bueno, que ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Por último, solo me gustaría dar las gracias, sobre todo, lo he dicho al principio, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, pero en especial a unos sectores que muchas veces están un poco desprestigiados, ¿no? Por un lado, la policía municipal, que parece que siempre nos vienen a fastidiar nuestras fiestas o nuestras ganas de libertad, ¿no? Esta libertad que ahora pues, algunos pues piensan que es adecuada, y que entendemos que han hecho un trabajo y que han estado a pie de cañón ahí sin poderse coger días de vacaciones, haciendo desde luego un trabajo que no es muy grato, y que desde luego nosotros tenemos, por ejemplo, unos datos de absentismo prácticamente nulos en este sector, y es de agradecer y es de poner en valor el trabajo de nuestros policías y nuestras policías municipales, ¿no? Al igual que, como he dicho, servicios sociales que también han estado ahí pues, a pie de cañón y echando humo, ¿no? En ordenadores, dando ayudas y viendo también las necesidades, ¿no? Sobre todo esos dos sectores que muchas veces pues, son los más criticados, aparte de a los alcaldes y alcaldesas, ¿no? Pero que verdaderamente han estado ahí, que muchas veces su trabajo no es tan grato, y desde luego pues aquí que podemos hacerlo siempre que puedo públicamente, me gusta agradecerles. Es que ricasco, Iván. Gracias por darnos ese punto también más humano, ¿no? A cómo tú en primera persona has vivido toda esta situación de la pandemia. Bueno, pues si os parece, reitero al público del webinar que pueden ir enviándonos sus preguntas a través del chat, y yo, entre tanto, tengo algunas que me gustaría plantearos. La primera cuestión que me gustaría explorar es, hemos hablado un poco de esa necesidad de reaccionar a lo que la pandemia ha traído, ¿no? Desde los principios de una manera más reactiva, si queréis, pero yo de vuestras exposiciones sí interpreto también que la pandemia para alguna cuestión ha podido ser una oportunidad, en algunos casos para acelerar cosas que, como decíais, ya estaban latentes, ya se estaban trabajando, o en otros casos pues porque obligatoriamente nos ha obligado a entrar en cosas que, bueno, pues que antes ni pensábamos, ¿no? ¿Para qué cosas creéis que ha podido ser una oportunidad
esta situación tan, por otro lado, drástica y dramática. ¿Qué perspectiva tenéis sobre esto? Amaya. Vale, pues bueno, para nosotros para reactivar o activar, digamos, todo el plan de movilidad sostenible que llevábamos. Es verdad que, por ejemplo, la primera medida que adaptamos fue poner todo el municipio a 30 y es una medida que igual en una situación normal, bueno, lo piensas un poquito y cuesta tomar esa decisión porque bueno, las consecuencias, las quejas son muy importantes, pero como estábamos en pandemia, no había coches en el municipio, no se circulaba y cuando se empezó a circular empezó el ruido otra vez y las personas decían, pero uf, qué mal con los coches, qué bien estábamos en el municipio paseando por toda y tomando todas las calles, ¿no? Y andando en bici y demás. Entonces, bueno, pues todo lo que es la movilidad sostenible, pues aprovechamos para activar, ¿no? Todo ese programa que ya llevábamos, que era uno de nuestros compromisos en esta legislatura. Y bueno, pues aumentar toda la red de Bidegorris, que ahora hemos presentado la actuación que vamos a hacer en la avenida Zugazarte. Y bueno, pues todo lo que lleva a la Ralentización, sí. y ralentización del tráfico rodado, bueno, pues menos contaminación, menos ruido, es decir, es algo que al final las personas lo agradecen. Al final yo creo que es volver a poner a la persona en el centro de las políticas, ¿no? Y todas las actividades o actuaciones que tienen que ver con eso, pues la pandemia lo ha permitido. Y otra de las actuaciones, por ejemplo, que la pandemia ha permitido bueno, pues, acelerar también ha sido la reactivación de la actividad económica, porque no por eso, pues es verdad que algunos negocios lo estaban pasando mal, pero otros estaban iniciando y al final la crisis puede ser una oportunidad, ¿no? Y entre tanta negatividad en un momento dado, poder presentar también proyectos en el que decíamos, bueno, vamos a trabajar con personas emprendedoras, vamos a facilitar espacios y centros empresariales para que esas ideas, digamos, vayan desde la idea, ¿no? a lo tangible y se puedan ejecutar. Bueno, pues ese tipo de programas y proyectos se han llevado a cabo en el municipio de Lecho. O sea, un poco la perspectiva de poner todas las medidas que han contribuido a poner a las personas en el centro, de alguna manera se han visto favorecidas. Y también el propio contexto de pandemia ha facilitado que los temas de movilidad que recientemente escuchábamos que son medidas que suelen generar bastante polémica, igual amparados por esta situación tan atípica, pues se han podido llevar a cabo sin tanto ruido probablemente, ¿no? Entonces, estupendo. Creo que Iván y Egoquiñe también querían aportar. Iván, vamos contigo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Amaya. Desde luego es una oportunidad, o ha sido una oportunidad el poder haber cerrado alguna de estas calles, ¿no? Y que en otro momento hubiera sido un poco ruidoso, pues ahora no, ¿no? Pero sí que me gustaría, nosotros sí que hemos focalizado tres pues bueno, cosas positivas, ¿no? que ha tenido esto. Por un lado, el que muchos vecinos y vecinas que no hacían una vida en el municipio, ¿no? Pues han aprovechado que no podían salir del municipio para conocer el propio municipio y sobre todo conocer el comercio, ¿no? El comercio que tiene el municipio y aprovechar esto, ¿no? Pues para ver que verdaderamente pues hay un comercio de calidad y que desde luego pues se puede comprar y se debe gastar en el comercio local, ¿no? Por otro lado, también pues, ha servido para seguir conociendo Leioa más allá del comercio, de la zona hostelera, ¿no? Y conocer esas zonas verdes, esos parques verdes que verdaderamente tenemos, ¿no? Y que creo que somos unos privilegiados en ese sentido en el entorno y enclave en el que vivimos y verdaderamente pues, el tener que
hacer estos paseos en nuestras zonas, en nuestro propio municipio, pues ha posibilitado pues, que mucha gente conozca pues, la zona del Arboretum al lado de la UPV o parques como Pinosolo, Artaza o demás, ¿no? Entonces, eso y luego ya por último, y creo que también es importante porque tenemos además unos datos también bastante clarificadores de esto, es que esto ha ayudado a mejorar la comunicación ayuntamiento, vecinos también, a buscar otras maneras más sencillas, más prácticas y sobre todo, igual no tanto con la gente muy mayor, pero sí con los más jóvenes, ¿no? De poder mediante un ordenador pues hacer ciertas comunicaciones que antes no estábamos acostumbradas, ¿no? Y ahí nosotros sí que hemos visto pues, un aumento de más de un 20% de utilidad, de uso de estos medios, ¿no? De la vía de Internet, de la vía un poquitín informática, ¿no? Pues, para comunicarse, para pedir un padrón, para pedir ese tipo de cuestiones que antes venías aquí, hacías cola. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí sí que hemos aprovechado para darle una vuelta a los ayuntamientos también y ver que bueno, que la evolución en casa con nuestros móviles está muy bien, pero que la administración también tiene que evolucionar. Más oportunidades, ¿no? De conocer nuestros pueblos, de consumir en nuestros pueblos, de digitalizarnos y de conectarnos de otra manera. Egoquiñe, desde vuestra perspectiva, ¿qué oportunidades habéis visto en la pandemia? Bueno, yo antes empezaba la exposición comentando un poco las prioridades que hemos marcado ahora de definir los planes, las acciones y demás, ¿no? Yo creo que dentro de la vorágine que nos llevó a la vorágine que vivimos en casa de adaptación continua, una vez que empieza la pandemia, 14 de marzo nos vamos todos a casa y tiene que haber una adaptación continua, sí que nos ha permitido también, en cierta manera, tener una reflexión integral, ¿no? Quizá hasta ese inicio nuestras prioridades eran quizá más el embellecimiento de las calles o otro tipo de cuestiones que tenían que ver quizá con un tema más urbanístico, ¿no? Puramente hablando, y que ahora, pues como bien decías tú antes, en concreto hemos puesto a las personas en el centro y hemos priorizado dentro de la población en general aquellos sectores que vemos más vulnerables, pues como puede ser tercera edad o como puede ser infancia, ¿no? Y en este sentido, antes en la presentación que hacía al principio también finalizaba con que a partir de toda esta vivencia hemos empezado a desarrollar diferentes planes, ¿no? Que tienen que ver con el plan de mandato, que ya lo teníamos inicialmente en nuestro programa electoral, pero que ahora más si cabe, ¿no? Ponemos en valor pues, el medio ambiente, los hábitos saludables, la educación unida a la infancia y la movilidad. Y en este caso, pues, y teniendo en cuenta la idiosincrasia que tiene nuestro municipio, que tiene unos barrios y que estamos como muy fragmentados, ¿no? Astrabudúa es Astrabudúa, Erandio Goicoa y Erandio Becoa aparte, pues ahora mismo lo que no ha hecho otro tipo de acciones que se han desarrollado desde el ayuntamiento históricamente, pues la pandemia ha hecho que se fortalezca un poco esa identidad de municipio, ¿no? Y que haya habido un cruce entre barrios que en otras ocasiones no hemos conseguido que pase. Creo que también es importante remarcar la importancia de la cohesión social y la importancia de lo que tiene que ver con la comunicación. Y sí que hemos visto las dificultades y la parte negativa de no tener comunicación que tiene que ver con lo presencial, con nuestra red, ¿no? Con familiares, amigos y demás, y las dificultades que trae sobre todo a aquellas personas que pues, desgraciadamente no cuentan con red y que viven en una soledad no deseada, como bien decía antes Amaya, y esas serían las oportunidades, la identidad. Sí, y curioso la comunicación. lo del sentido de pertenencia, que no creas que es exclusivo de Erandio. Hay muchos municipios que tienen una identidad de barrio muy, muy, muy desarrollada y que se identifican con el barrio y no con el municipio. No. Pero bien, pues ponemos luz un poco en cosas dentro de este contexto tan gris que tenemos, tan negro casi.
bueno, pues motivos para pensar en clave de esperanza. Quería haceros otra pregunta que de alguna manera también ha estado presente en vuestras intervenciones, que tiene que ver con mecanismos de colaboración público-privada y de la intervención del asociacionismo, que en el caso de Getxo era hasta un pilar en sí mismo de la actividad del ayuntamiento. Nosotros desde Bilbao Metrópoli 30 ya sabéis que nacimos, bueno, hace justo ahora 30 años en un contexto de crisis. Y siempre pensamos que ese contexto de crisis favoreció esa colaboración público-privada que dio lugar pues, al plan de revitalización y al nacimiento de una entidad como nosotros que velara por esa visión a largo plazo para el área metropolitana de Bilbao. ¿Vosotras creéis que la pandemia también ha favorecido que haya mecanismos de diálogo público-privados y también involucrando a la sociedad civil que igual antes eran más difíciles? ¿Creéis que esto ha jugado a favor? ¿Qué opinión tenéis? Egoquiñe, venga, empezamos contigo. Vale, yo antes ya he comentado, ¿no?, que hemos creado algunos consejos diferentes, el Consejo Empresarial, el Consejo Escolar Municipal, el Grupo Motor para el diseño del plan de reactivación, la mesa de comercio. Entonces, para nosotros es importante, más allá de lo público-privado, que lo es, por supuesto, pero sí que tener en cuenta de forma continua el tejido asociativo del municipio a la hora de establecer cualquier tipo de acción. Al final, colaborar de forma bidireccional, tanto institución-calle como calle-institución, es importante para conocer la propia realidad de las calles y conocer cuáles son las necesidades. Y qué mejor forma que preguntando a la gente que vive y que hace vida en el municipio de forma continua para saber qué es lo que hace falta en cada momento. Y encima, en este momento de pandemia, que había que tener tanta agilidad y cintura para adaptarnos a cualquier cuestión, pues reitero en que qué mejor forma que preguntando a la ciudadanía, ya sea a través de cualquier consejo, ya sea a través del uso de redes sociales, que a día de hoy pues, hacemos bastante uso y se ha incrementado muchísimo la interacción a través de estos canales. Pero, por supuesto, la participación fundamental en pandemia, ninguna duda. ¿Habéis notado quizá mayor, no tanto que haya más vehículos o más canales por parte de los ayuntamientos, sino que igual la respuesta de la ciudadanía ha podido incrementarse, se han visto más involucrados? Porque al final hablamos muchas veces de fomentar la participación ciudadana en la construcción de los municipios. Y cuando se abren canales, curiosamente, cuesta mucho que la ciudadanía se involucre. ¿Esto ha hecho que la respuesta quizás sea un poquito más positiva o más activa? Iván. Sí, bueno, nosotros sí que notamos, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que ahora igual un poquitín la gente ya está más cansada, está más, incluso me atrevería a decir un poco más irascible, estamos todos, ¿no? Pues se nos ha hecho un poco largo, ¿no? Pero al principio yo sí que creo que esa solidaridad, ¿no?, de los vecinos y vecinas sí que hizo que nos llamaran, que estuvieran dispuestos, por ejemplo, cuando hicimos el reparto de mascarillas, nos llamaban, no, no, ya os ayudamos nosotros, os la repartimos nosotros, vamos casa por casa. Bueno, hubo que organizar, ¿no? Y tampoco podíamos dar vía libre a todo, pero sí que es verdad que ahí en ese primer momento salió lo mejor de cada Leio Astarra, ¿no? Y sí que es verdad, incluso con empresas también locales, ¿no?, que estuvimos hablando y que les preguntamos pues a los 2-3 meses cómo era la situación y nos lo estuvieron contando, pues sirvió para unirnos. Incluso algunas de ellas nos habían dicho, ¿no?, que había cambiado su chip de ver lo local como mejor, ¿no? Incluso, pues, oye, que tengo que comprar cosas para mis administrativos, los compro en una tienda de Leioa, no me voy a unos almacenes que total no me cuesta nada, mi empresa va bien. Gracias a Dios nos decían, va bien, pues bueno, vamos a aprovechar ese dinero que redunde en el propio municipio, ¿no? Eso sí que se dio y yo creo que eso sí que fue positivo. En vuestro caso, Amaya, ¿quieres compartir vuestra experiencia en ese sentido de participación? Bueno, yo creo que la participación, yo comparto lo que han dicho tanto Egoquiñe como Iván
pues en casi todo lo que están diciendo y lo que acaban de mencionar también. Yo creo que la participación en un primer momento ha sido mayor. Ahora es verdad que la ciudadanía pues está cansada y eso se nota, pero bueno, yo he tenido y tengo la oportunidad de estar con diversas asociaciones y la verdad es que conocer de primera mano cómo están, qué necesidades tienen, qué cambios han tenido que adquirir también, ¿no? Porque las propias asociaciones no es que se estén reinventando, pero sí han cambiado muchas su forma de funcionar, se han tenido que adaptar pues, pues a la presencia también online. Pues se me ocurre pues, los coros, ¿no? Que ensayan algunos a través del WhatsApp, otros con el Zoom, otros entonces también para no perder ese día a día, porque esa cotidianidad a una asociación y a las personas que participan en ella pues les da una planificación, les pone una actividad, un qué hacer, un rumbo, ¿no? Pues bueno, pues eso lo han intentado mantener. Otras asociaciones están proponiendo, digamos, nuevas creaciones culturales, algunas deportivas, como no han podido competir fuera de aquí, bueno, pues se han centrado más en crear escuela. Hay asociaciones deportivas que, por ejemplo, antes no tenían a muchos críos y ahora de repente pues, muchos padres han visto la necesidad de que los críos no estén tanto, ¿no? Esa infancia que hablabais antes, que no esté tanto delante de un ordenador y que la actividad deportiva, la práctica deportiva y la actividad física es fundamental. Y entonces, bueno, pues ahí está el ayuntamiento ayudando. Luego, otra de las cuestiones que sí ha funcionado bien y que nosotros, por ejemplo, las medidas que hemos trabajado desde el inicio, tanto con la hostelería como con el comercio y las empresas que se dedican a dar servicios, es el establecimiento del foro consultivo, que le llamamos. Es un foro empresarial, foro consultivo, en el que bueno, pues ahí ha habido una colaboración público-privada, pero bueno, es un foro más también, ¿no? Porque existen muchos foros, pues el de medio ambiente, el de igualdad, y bueno, las acciones y las decisiones se van tomando siempre consultando a estos foros y siempre haciendo partícipe sobre todo a esa gran red, a ese gran tejido asociativo que tiene, de hecho, ¿no? Pero bueno, sí está, yo creo que una gran dificultad tanto para las alcates o los alcates y las asociaciones, empresas, pues ha sido el gestionar la incertidumbre, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir en incertidumbre, podemos aguantar durante un periodo determinado vivir en la incertidumbre, pero cuando ese periodo empieza a ser largo, las consecuencias personales empiezan a ser importantes. Y yo creo que ahora estamos entrando en esa fase y bueno, pues habrá que darle otra vuelta en cómo volver a ayudar, a estar presentes, cómo poder acoger y atender pues todas esas nuevas necesidades que irán surgiendo a partir de ahora. Y Sí, eso solo se va a poder hacer en colaboración, es decir, eso está claro. Y otra de las cosas una cuestión que antes no lo he dicho, y por ejemplo, pues la pandemia también sí lo ha puesto y las medidas que hemos tomado, es que el Getxo Ekiñes, por ejemplo, del 2021, pues se ha ido con un pacto, digamos, con un acuerdo de todas las organizaciones políticas que conformamos el Ayuntamiento de Getxo. Entonces, bueno, pues eso es importante porque tampoco se suele ver mucho y es verdad que muchas veces andamos tirándonos los trastos y yo creo que en estos momentos la ciudadanía lo que agradece es que seamos capaces de pactar y seamos capaces de presentar iniciativas conjuntas para el bien tanto del municipio como de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra de las cosas que ha favorecido en ese sentido esa colaboración.
Eskerrik asko, Amaia. Bueno, como estamos ya casi fuera de tiempo, voy a haceros la última pregunta, que va a ser muy breve y va a ser un ejercicio un poco de adivinación y de mirada hacia el futuro, ¿no? Siendo un foro este de Bilbao Metrópoli 30, nos parece que es casi obligado a haceros una pregunta sobre el futuro. Y tiene que ver con el elemento que creéis que va a cambiar más drásticamente en los municipios en una década. Quiero decir, si hoy nos despertáramos dentro de 10 años, ¿no? Y nos diéramos un paseo por Erandio, por Leioa, por Guecho, ¿qué es lo que creéis que más habría cambiado en 10 años? En una frase. Puede ser visible o puede ser no visible, ¿eh? Como el sentido de pertenencia que decía Hugo Quiñe antes, que igual no lo vemos tangiblemente, pero existe. Si tuvierais que hacer una quiniela, ¿por qué apostaríais? Había prometido preguntas fáciles. Iván, venga. A ver, yo no sé si es el futuro, no sé si voy a leer el futuro, yo es lo que me gustaría, ¿no? Y yo creo que además sí que nos tendría que hacer, y no digo solo a los ayuntamientos, sino a administraciones superiores a las nuestras, ¿no? Que al final son las que más legislan. A mí me gustaría que dentro de 10 años las tomas de decisiones pudieran ser mucho más ágiles y que la burocracia, la normativa estuviera muchísimo más puesta al servicio de las necesidades de los vecinos y vecinas. Yo creo que si consiguiéramos eso, o sea, yo creo que sería un Sería avance importantísimo. otro amanecer. Eso es. Esto viene al hilo también de la serie de seminarios que tuvimos a finales de abril. Tú, Iván, participaste en primera persona y la víspera de tu intervención tuvimos uno dedicado precisamente a administración creativa que contempla precisamente cosas de estas que tú estás contando. Sí, la vi. Sí. Vuestras quinielas, Amaia y Egoquiñe, ¿cuáles serían? También vale, como ha hecho Iván, no tanto la adivinación, sino el deseo. Podría valer. Amaia, te doy a ti primero la palabra y luego le pasamos a Egoquiñe, si os parece. Hay el mute del micro. Ahora sí. Estoy un poco pensativa porque es que creo que de manera tangible se van a poder ver. Quiero decir, pues toda la parte de movilidad creo que en 10 años lo vamos a llevar, vamos a trasladarlos de otra manera en nuestro municipio, y al trasladarnos de otra manera y al utilizar nuestro municipio tanto pues comprando kilómetro cero, tanto comprando en el comercio local, disfrutando de nuestro municipio, creo que la identidad de pertenencia a Guecho, o me gustaría que la identidad de pertenencia a Guecho, respetando la identidad de los barrios, aumente. Y bueno, yo creo que eso es algo que me gustaría que se diese. Que ocurriera. 10 años, pero yo creo que también algo más tangible, que las personas, la mayoría de las personas que viven en Guecho hoy en día trabajan fuera de nuestro municipio, y creo que eso creo que en 10 años va a poder cambiar, o espero que cambie, y que las personas puedan trabajar y puedan desarrollar sus proyectos de vida en su municipio, ¿no? Porque se ha visto todo lo que te puede dar un municipio y todo lo que te puede aportar, sobre todo en calidad de vida y en mejora, digamos, de tu ocio, de tu tiempo familiar, tiempo con las amistades. Y creo que eso también bueno, pues se valorará de otra manera el dónde vivimos, ¿no? Porque Perfecto. haber pasado la pandemia en un Guecho o pasarlo pues en una ciudad pequeña, con muy pocos parques, muy pocos paseos, sin la mar al lado y la montaña, pues ha tenido que ser muy complicado, con lo cual yo creo valorar, ¿no?, dónde vivimos. Eskerrik asko, Amaia. Egoquiñe, ¿cuál es tu visión para dentro de 10 años? Vale, pues al hilo de lo que comentaba Iván de la burocracia, importante
por otra parte, creo que el municipio tiene que construirse por y para las vecinas y vecinos, ¿no? Ya sea la amabilidad de los espacios, como la compra en sus establecimientos, creando esa economía circular, ¿no? Como un poco Erandio en forma de burbuja, ¿no? Y cómo no, pues lo de la identidad de pertenencia, que tanto calado tiene, por lo menos en nuestro municipio, y eso que ya hemos ganado desde el inicio de la pandemia, pues que esperemos que se mantenga y que no haya un retroceso. Y sería interesante también que la propia ciudadanía y que en esa creación de esa pequeña burbuja que sería Erandio, pues involucrar, ¿no?, a toda la ciudadanía erandiostarra en todas las cosas que puedan ser por y para las vecinas, que en muchas ocasiones pues no es fácil y poder conseguirlo. Utopía, quizás. Muy bien. Bueno, aquí quedan vuestras previsiones y vuestros deseos juntos. Y bueno, pues dentro de 10 años a ver si nos acordamos de revisar esta grabación y chequear si acertamos, que ojalá sea así, que estos buenos deseos se cumplan. Bueno, no me resta más que agradeceros vuestra participación, haber compartido con las personas que se han conectado todos estos proyectos y este trabajo que habéis desarrollado en vuestros municipios, y también a las personas que se han conectado que lo hayan hecho. Recordaros que tenemos la siguiente cita, será el día 1 de junio, siempre a las 12, en este caso con municipios de la zona minera, y por lo demás, pues despedirnos con nuestro agradecimiento, que os cuidéis mucho y laster arte. Eskerrik asko guztioi. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur.